Bien, y cualquier consulta me lo hacen saber eh, para, para ver si tienen alguna duda, me dicen nomás. En este momento estoy compartiendo la pantalla y ya ustedes pueden ver el contenido de la hoja de cálculo que vamos a utilizar. Esta hoja de cálculo o este libro de Excel tiene dos hojas y tiene una de ellas menciona los enunciados de la clase y la otra hoja es un pequeño registro en el cual vamos a practicar. Como es un archivo de internet, esta parte voy a habilitar la edición. Este registro tiene que ver con un registro de empleados en el cual hay que darle un correcto formato según el enunciado propuesto en la otra hoja. La otra hoja nos presenta unos cuantos puntos a la cual nosotros debemos llevar el registro actual. En este punto vamos a ver funciones acerca de la limpieza de datos. Cuando una persona o un personal encargado de gestionar los datos o registrar datos, también suele tener la tarea de poder llevar a un correcto formato los registros de una tabla. ¿Ya? Eso se le llama limpieza de datos. Como acá en el cuadro azul pueden ver un pequeño concepto de acerca de la limpieza de datos. Es una pequeña rama del área del análisis de datos en Excel. ¿Ya? Esta parte consiste en eliminar errores, formatos inconsistentes, datos irrelevantes, dando mejor orden a los datos para garantizar la calidad de la información, que se pueda visualizar de manera correcta y mejor comprensible. Su principal beneficio es mejorar el análisis, perdón, y facilitar de esta forma la toma de decisiones al proporcionar datos confiables. La tabla en cuestión es esta y aparentemente pues solo simplemente parece que le falta cuestiones de diseño, bordes, colores quizás. Ahora, si nosotros vemos el enunciado, sí nos pide que esta tabla llevemos a un formato más correcto, más presentable. A eso nos vamos a dirigir. Si tienen alguna consulta previa, me lo hacen saber y si no, damos inicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos por la primera pregunta. Número uno, añadir encabezados de la tabla. Ya, eso es algo que podemos añadirlo de manera fácil. Por ejemplo, nosotros vemos nuestra tabla en la siguiente hoja y vemos que la fila número uno de nuestra hoja comienza con un registro ya de una persona. Esta tabla entonces no tiene encabezado, porque el encabezado son los títulos de cada columna de la tabla. Ya son las cabeceras o los títulos de primera fila. Esta no lo tiene. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, mostrar yo acá unas dos formas.
Una forma para añadir encabezados es la siguiente. Bueno, de hecho, van a ver ustedes qué es lo que se necesita para agregar un encabezado. Lo que se necesita para agregar un encabezado es agregar una fila antes. ¿Ya? La fila 1 tenemos que agregar una nueva fila antes de esta fila y ahí llenar los encabezados. Una forma es de esta manera, llevando el cursor a la referencia de fila, que es el número 1, el cursor cambia a una flecha negra y en ese momento con el mouse o con el pad mouse de la laptop damos un clic derecho y nos mostrará la opción de insertar. Damos un clic en insertar y se habrá insertado una nueva fila a nuestra hoja. Esa es una forma. Siempre la inserción de filas se hará por encima de la que señales, de la que señalemos. Yo he señalado la fila 1 y se está insertando por encima de esa fila, convirtiendo esta nueva fila en la nueva fila 1, ¿no? Y lo demás se ha desplazado hacia abajo. El primer registro de la persona se convierte en la fila número 2. Voy a dar un control Z por un momento para volver a un punto anterior. La otra forma que yo más tengo la costumbre por la sencillez y la rapidez es dar un control más, ¿ya? Aunque en la laptop suele ser un desafío esta parte. En un teclado de escritorio hay que... A ver, creo que tengo aquí un teclado. Vamos a abrir. Cuando yo quiero insertar una nueva fila, lo que yo puedo hacer es darle control y en el teclado numérico darle más. Esto me va a ayudar a insertar una nueva fila. ¿Ya? Esto es para insertar nueva fila o también podemos usarlo para insertar nueva columna. Ese es el atajo. Ya vamos a guardar esta captura. Y ya está. Si control más te ayuda a insertar una fila, control menos te ayudará a eliminar esa fila o columna que hayas señalado. También, si también es posible utilizar, por ejemplo, el más que se encuentra en esta sección. Solo que acá hay que tener cuidado de cómo está configurado el teclado de tu teclado de laptop o de tu teclado de escritorio. Aquí lo más ideal es que contemos con un teclado numérico, pero si no contamos con un teclado numérico, entonces la combinación sería control más. Donde veas un más, ese más es la tecla que debemos pulsar junto a la tecla control para conseguir el mismo efecto. A no ser que estés manejando un teclado en inglés, ya que no son muy amigables a un principio porque tienes que acostumbrarte cómo están posicionados los símbolos porque no están como habitualmente deberían estar. Este teclado, perdón, este teclado es un teclado en español. ¿Ya? ¿Cuál es la característica más importante de un teclado en español? La tecla ñ. Ya todo teclado en español tiene la tecla ñ. Y si tiene la tecla ñ, entonces podemos dar un porcentaje más elevado de que todo símbolo que ves en el teclado realmente se saca presionando la tecla donde se ve ese símbolo. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero sacar el símbolo de interrogación, tengo que presionar esta tecla con la tecla Shift. O si yo quiero sacar el símbolo del punto y coma, tengo que presionar esta otra tecla. O si quiero sacar los dos puntos, tengo que presionar la tecla de al lado. Ya, esto es normal o esto es bueno cuando utilizamos un teclado en español. Puede tener una ligera variación. Ahora un teclado en inglés
es totalmente distinto. A ver, voy a ver si lo podemos ver en este momento. Voy a tratar de googlear. Mm, Bueno, por ejemplo, acá tal vez se logra notar un poco, pero si tu teclado se parece mucho al que estás viendo en pantallas, es un teclado en inglés. ¿Cuál es la característica más diferenciable? Es que no tiene la tecla ñ. Entonces tienes que mentalizarte que muchos de los símbolos que estás viendo realmente no van a salir al presionar esas teclas. Por ejemplo, acá, solo por mencionar unos cuantos, eh, donde está el cero, normalmente es la tecla para sacar el igual. Pero en un teclado en inglés vas a ver que en el cero está el paréntesis de cierre y en el 9 está el paréntesis de apertura y el asterisco está en el número 8 en mi caso y el signo de más está en otra tecla muy arriba de donde debería estar. Esto causa, bueno, esto puede causar o suele causar confusión. En muchos compañeros he visto esto, que si tienes un teclado en inglés, trata de buscar un teclado en español y mira ese teclado, dónde están posicionados los símbolos. Y memorizando esas posiciones, usa el teclado en inglés. ¿A qué me refiero? A que siempre, a que siempre el igual va a estar en el cero. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque uses un teclado en inglés y ahí no se muestra el igual, de todas maneras tenemos que presionar el cero, porque así está configurado el sistema en español para que reconozca las teclas en español. Aunque en el cero diga paréntesis de cierre, tenemos que presionar el cero para sacar el igual, porque en el teclado en español o en la disposición en español esto se hace de esta manera. Ya, eso es muy importante que noten esa diferencia de un teclado de español y uno en inglés. También otra consideración muy importante, tal vez no se va a notar muy bien, pero es la parte inferior derecha de la pantalla, específicamente donde está la hora, la fecha y algunos iconos más por ahí. Hay uno en particular, por ejemplo, este que dice ESP de español. Eso nos está indicando que la configuración que el sistema va a usar es una configuración en español, o sea, donde se asume que el teclado está en español. Si está en esa configuración, entonces se va a basar en la distribución de un teclado en español. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo presiono esta tecla, la tecla que está al lado derecho de la L, en un teclado en español, esa posición corresponde a la ñ. Si yo la pulso, va a salir la ñ, aunque esté utilizando un teclado en inglés. ¿Por qué? Porque la configuración que manda es la que dice aquí abajo, español. Si en el tuyo dice español, entonces en esta posición está la ñ. En esta posición está el signo de más. En esta posición está el igual. Y en esta posición está el punto y coma. En esta posición están los dos puntos. Y no es como se ve en pantalla, el menor que, el mayor que, las llaves, paréntesis. No, nada que ver. Hay que basarse en la configuración que nos da el sistema. Ya que está, perdón, que está acá abajo. Español. Ahora, si por algún motivo tú realmente quieres, si tu teclado es en inglés y quieres que coincida
los símbolos, las teclas, para sacar el mayor que, el menor que, entonces tienes que cambiar la configuración de idiomas del sistema, adecuarlo también al inglés, y así el teclado en inglés va a cuadrar con la configuración en inglés del sistema. Y eso se hace de manera muy sencilla. Solamente hay que dar clic encima de la opción que dice ESP de español y aparecerá opciones de idioma. ¿Ya? Entre ellas suele estar el inglés, el que dice ENG. Si yo le doy un clic a ENG, vean cómo esta parte, si se logra notar, cambia a ENG, que son las siglas o las tres primeras letras de inglés, escrito en inglés. ¿Y qué va a significar esto? Esto va a significar que ahora sí, tal como lo ves tu teclado en inglés, vas a responder los símbolos. Para abrir paréntesis vas a tener que dar Shift 9. Para sacar paréntesis de cierre vas a tener que dar Shift 0. Para sacar el igual va a estar más allá. Para sacar el mayor y menor que, vas a poder usar las teclas donde está la coma y el punto. Solamente aquí todo va a cuadrar. Todo va a cuadrar como lo estás viendo si estás usando un teclado en inglés. Porque habrías cambiado la configuración de idioma del sistema para reconocer un teclado en inglés. Ahí abajo. La única desventaja, ¿cuál va a ser? Un poco, bueno, en sí hay dos posibles puntos en contra. Uno, que hay que acostumbrarse a la nueva distribución de símbolos. Yo toda mi vida me he acostumbrado que el paréntesis se saca con Shift 8. ¿Ya? Y si yo cambio a inglés, ahora tengo que acostumbrarme a sacarlo con Shift 9. Ya, solamente ahí va viendo la diferencia. Y otra diferencia o otro punto en contra es que en el inglés no existe la letra ñ. Ya no vamos a poder sacar de forma directa la letra ñ. Vamos a tener que aplicar alguna otra técnica o insertarlo como símbolo especial. Si el camino no va a ser largo, o sea, perdón, no va a ser corto, no es directo. ¿Ya? Un poquito esa diferencia. Alguien me ha consultado sobre ese punto, sobre la diferencia de un teclado en español y en inglés, puede causar confusión. Yo en este momento, por ejemplo, voy a volver al Excel y si yo quiero escribir el paréntesis, lo estoy haciendo con Shift 9, ¿ya? Y con Shift 0 estoy cesando. ¿Por qué? Porque mi distribución de idioma lo he cambiado al inglés. ¿Ya? Ahora esta parte tendré que arreglarlo. Ahí tendré que cambiar a otra opción que diga español, español Bolivia, español España, español Latinoamérica. Tengo esas tres opciones en mi caso. ¿Cuál me conviene o cuál es mi sugerencia? Usar español España. Ya la distribución del español en Bolivia no se adecua mucho a los teclados en español que llegan acá. Eso un poquito un detalle a considerar, porque los teclados, la distribución de los teclados en español lo han valorado más en, eh, en España, ya para los teclados en España. Entonces yo voy a elegir ese, español España. Y casi todo lo que se ve en el teclado se saca tal como está. Shift 8 para paréntesis de apertura, Shift 9 para paréntesis de cierre, los acentos, las tildes, hay que tener cuidado también con eso. Ya las tildes para sacar tildes, hay que tener mucho en cuenta esa parte, la diferencia, ¿no? Si tienen algunas dudas respecto a esto, me dicen nomás para poder probar y configurar. Ya solamente un detalle a considerar que veo conveniente. Ahora sí, vamos a proseguir con las preguntas. Perdón por el paréntesis, pero era porque quería mostrar que la otra manera de insertar otra fila es darle clic en el número 1, en la referencia 1, y luego darle un control más. Y listo, se insertó. Es una forma breve de insertar una nueva fila.
y vamos a ir llenando acá los encabezados. Por ejemplo, para la primera columna, yo creo que vamos a poner nombres y apellidos. Sugiero que para cambiar de celda utilicen la tecla Tab, ¿ya? O el tabulador. La tecla Tab es la tecla que está situada a la izquierda de la tecla Q. Es una tecla que tiene dos flechas en ambos sentidos, una flecha debajo de otra flecha. Esa tecla Tab sirve para saltar de celda a celda hacia la derecha. A mí me es muy útil porque utilizo la mano izquierda para pasar a la siguiente celda y mi mano derecha ya está ingresando datos. Salto y ingreso, salto y ingreso, salto y ingreso. Ya es más rápido la navegación ya con las dos manos. Ya voy a dar un control Z. Ya. Entonces, utilizan el tabulador como sugerencia. ¿Ya? Tanto es, si lo haces con el mouse no hay problema, pero más rápido siempre es con el tabulador o incluso las flechas, las mismas flechas, ¿no? Para navegar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. ¿Ya? Mi sugerencia. La siguiente columna va a ser celular, tab. La siguiente columna va a ser email, tab. La siguiente columna será en base a los registros que se tiene. Yo creo que puede ser cargo. Ya. La siguiente columna va a ser dirección. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Ustedes, pues, los que están siguiendo, pueden ir completando también qué títulos representaría a los datos que están registrados en esa columna. Aquí, por ejemplo, hay Cochabamba, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, La Paz, La Paz. Podríamos ponerle departamento. A algunos le han puesto sucursal, otros le han puesto ciudad. Yo le voy a colocar departamento. La columna G tiene datos del género de la persona. Entonces le pondría género. La columna H contiene una fecha. Bueno, mi sugerencia va a ser que sea la fecha de nacimiento. ¿Ya? Fecha, nacimiento. La columna I es el turno en el que cada persona está trabajando. Y la columna J será, por ejemplo, el deporte que quizás practica por algún fin. Registraron el deporte más. Y listo. ¿Ya? Eso es la pregunta 1, así sencillo. Solamente aquí quería resaltar el hecho de que nosotros podemos insertar filas y columnas con el atajo control más y quitarlos con control menos. Esto ayuda a insertar o a eliminar filas y columnas. ¿Ya? Esto es para insertar, control menos es para eliminar y en ambos casos funciona para ya sea filas o si no columnas. ¿Ya? Para ambos casos funcionan esos atajos. Muy bien. Pregunta 1 resuelta. A modo de aclarar también algunas dudas. Pregunta 2 dice que arreglemos los nombres y apellidos con la correcta capitalización. ¿A qué se refiere eso? A que la primera letra de cada palabra debe estar con mayúsculas o, como es más comúnmente conocido, el formato de nombre propio. Si nosotros volvemos a la hoja de cálculo, voy a darle un poquito más ancho.
a la columna A porque está siendo recortado. No puedo ver todos los nombres. Entonces puedo dar doble clic en la división entre la A y la B. Cuando el cursor cambia así, le doy doble clic, tan tan, y ya está. Y ya tenemos el ajuste automático que Excel da. Si nos fijamos en los nombres y apellidos, vean, todo está con minúscula. Y en una base de datos o un registro, eso es poco estético y eficiente, más que todo por la visualización. Además que el formato de un nombre no es correcto que esté en minúscula, lo vamos a llevar a formato de nombre propio. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues la forma menos eficiente sería darle doble clic a la celda, darle clic en la posición adecuada, por ejemplo después de la B de Verónica, borrar con la tecla de retroceso, colocar la B grande y ya corregimos su nombre. Luego me posicionaría en la B de Villarroel, borro la B minúscula, coloco la B mayúscula y ya corregí el apellido paterno. Luego me posiciono con un clic en la R, borro la R, coloco la R mayúscula y ya tengo el apellido materno corregido. Y eso tendríamos que hacer para todos los nombres. Muy largo, poco eficiente. Ya. Así que no vamos a hacer eso. Esto en Excel no es posible cambiar de forma automática ahí mismo, solucionar ahí mismo de un golpe, a menos que utilicemos programación. ¿Ya? Y esto es porque Excel tiene una estructura de tablas que no permite modificar ahí mismo y varias celdas a la vez, a menos que estés haciendo una fórmula o rellenando algún dato. Pero corregir alguna información o algún dato, ahí mismo no se puede, a menos que lo hagas como yo lo acabo de hacer, uno a uno, y no nos conviene. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la solución? Antes de mostrar la solución, voy a abrir Word un rato. Y yo creo que se nota. Solamente para demostrar, para mostrar, no es necesario que abran Word, más bien es bueno que pongan solamente atención. Por ejemplo, este párrafo o estos párrafos de texto, yo lo podría convertir todo a mayúsculas, todo a minúsculas, todo a formato de nombre propio, si yo quiero, con un atajo. Si yo, por ejemplo, utilizo el atajo Shift más la tecla función F3, esto me permite cambiar de mayúsculas a mayúsculas o viceversa. ¿Ya? En el tecladito sería la tecla Shift que está por acá y la tecla F3 que es una tecla función. Ambas permiten cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa, y a formato de oración también o nombre propio. ¿Ya? Eso nos permite hacer ese atajo en Word por si les es útil o si utilizan Word también. Entonces es muy útil este atajo porque van a poder cambiar mayúsculas a minúsculas de manera más rápida. Voy a guardar esta captura. Por ejemplo, si yo hago Shift F3, cambio a mayúsculas. Si yo vuelvo a dar Shift F3, alterna a todo minúsculas. Si yo vuelvo a dar Shift F3, se cambia a formato de oración con la primera letra de cada oración en mayúsculas. ¿Ya? Y así, cada vez que hago Shift F3 va cambiando.
mayúsculas, minúsculas, formato de nombre propio. Mayúsculas, minúsculas, formato de nombre propio. Y eso es Shift F3. Esto funciona tanto en Word y tanto en PowerPoint. Es muy útil este atajo. Curiosamente, en Excel no se puede hacer eso. Ya yo podría pintar la celda y darle Shift F3 y no quiere. ¿Ya? No funciona. Porque Excel ha establecido otras reglas de juego para darle un formato correcto a los datos de las celdas de una hoja de cálculo. Y eso es lo que vamos a poner en práctica en este momento. Porque la pregunta 2 nos los pide. Debemos arreglar los nombres y apellidos con la correcta capitalización. Para solucionar esto, por más raro que parezca, es necesario abrirse una nueva columna. ¿Ya? O sea, así. Ahorita vuelvo a repetir este paso. Pero es necesario crear o insertar una columna auxiliar. Y aquí lo voy a poner auxiliar. En donde en esa columna auxiliar se va a proponer la solución o el formato correcto. ¿Ya? La columna original es la que no tiene el formato correcto. Y yo voy a insertarme otra columna en donde sí va a estar el formato correcto. Aplicando alguna técnica, alguna herramienta o alguna fórmula, vamos a llevar la primera columna a un formato correcto en la segunda columna. Y ese es el procedimiento que nos toca hacer ahora. Ahora voy a volver a un punto anterior con control Z. Para esto, bueno, volviendo, hay que insertar una columna. Y si recordamos, nosotros podemos darle clic a la letrita, en este caso a la B. Se tiene que marcar toda la columna, toda. Y después puedes darle control más y se insertó una columna. Y las columnas siempre se insertarán a la izquierda de la columna señalada, ya convirtiéndose la nueva columna en la nueva columna B. ¿Ya? O si no, si el atajo no funciona o no quiere, pues podemos darle clic derecho a la letra B para que luego podamos elegir la opción insertar. Eso sería a puro mouse y el control más sería el atajo. ¿Ya? En este caso voy a aplicar la del mouse. Clic derecho sobre la B, ¿no? Mucho ojo con eso. No sobre las celdas, para nada, sino sobre la referencia que representa esa columna, o sea, la B, la letra B. Sobre esa letra le doy clic derecho y le doy en insertar. Y se insertará una nueva columna. Esta nueva columna será para proponer la corrección que nos están pidiendo. Porque acá mismo, si tú intentas, es complicado. Mejor utilizar una columna auxiliar y en esa columna, mediante alguna herramienta, proponer otra corrección más sencilla. En esta nueva columna también voy a escribir nombres, o sea, el encabezado, nombres y apellidos. Y en la siguiente celda de la misma columna vamos a aplicar la solución. La solución es una fórmula. Ya, la fórmula que vamos a utilizar será la fórmula igual mayúscula, como se ve en pantalla. A ver, un poquito más pequeñito. Mayúscula. Así se llama la fórmula. Así como las demás que hemos probado en su momento. Por ejemplo, suma, max, min, la función si, la función buscar b y algunas otras más como el ahora, el hoy que hemos probado.
Ahora también estamos usando otra fórmula más, pero que su trabajo no es operar números, su trabajo es operar con texto, letras. Esta fórmula ayuda a convertir el texto a un formato de mayúsculas. Esa es la solución que vamos a aplicar. Voy a colocar igual. Voy a tratar de hacer más grandecito esto. Ya, voy a colocar igual. Escribo mayúscula, abro paréntesis y le doy clic a la celda que tenga el texto que yo quiero convertir. En este caso, clic a la celda A2. Y Excel escribe automáticamente la referencia de esa celda A2. Lo bueno es que esta fórmula de mayúscula no requiere nada más, solamente requiere un parámetro, un texto, una celda, unas referencias de celda, incluso puedes poner un texto entre comillas y lo va a convertir. Y listo, cerramos paréntesis y para obtener la respuesta damos Enter. Van a notar que ya lo convirtió. ¿Ya? Era en este formato, ahora está en formato de mayúsculas. ¿Qué beneficios tenemos de utilizar esta fórmula? Que podemos utilizar el famoso puntito verde de ahí y jalarlo hasta abajo para que esa fórmula de mayúsculas, de mayúscula, se aplique a toda la columna y podamos obtener todos los datos rellenados convertidos a mayúscula. Yo voy a ir jalando. Jalo hasta abajo. Hasta ahí. Soltamos y ya lo tenemos todo convertido a mayúsculas. Un registro o una base de datos se recomienda que esté o bien en mayúsculas o bien en formato de nombre propio, porque las minúsculas en bases de datos suelen estar reservadas para definir variables, para definir sentencias. Bueno, eso es ya entrándonos un poquito en bases de datos, pero solamente aquí el dato es importante que o bien esté en mayúsculas o bien en nombre propio. Ahora, si el caso fuera convertir el dato de la persona a formato de nombre propio, como lo están viendo para la primera persona, también se puede. Voy a borrar o voy a dar un control Z para volver otra vez y este vacío, y voy a escribir otra alternativa. La otra alternativa es poner igual y en vez de colocar mayúscula voy a colocar lo que convierte a formato de nombre propio. ¿Cuál es? Es nom propio. Así se llama esta fórmula, nom propio. Se abre paréntesis y se le da la referencia del dato que va a convertir. En este caso yo quiero que convierta esta celda a formato de nombre propio. Cierro paréntesis, enter. Es igual, porque acá ya estaba corregido de manera manual. ¿Dónde se va a notar la diferencia? Se va a notar cuando yo arrastre mediante el punterito verde de relleno, lo baje hasta abajo y esta vez voy a obtener lo que yo quiero. Todos los datos convertidos a formato de nombre propio. ¿Ya? Entonces, de esa manera se aplica la solución para corregir columnas enteras. Sobre la misma columna es más complicado corregirla. Es mejor crearse una columna auxiliar, como nosotros lo hemos hecho. Esta sería la columna auxiliar. O bueno, lo voy a hacer de verde, porque esta es la que ya está bien, a fin de reemplazar
la columna original, que era esto, que estaba mal. Ahora la columna A, que es la original, es la que debemos quitar, porque yo ya no quiero visualizar esto. Yo quiero quedarme con la columna B, que es la que tiene datos correctos. Entonces, ¿cuál es la solución? Eliminar la columna A, que sería borrar todo esto. Hay que borrar toda la columna A. ¿Cómo podríamos borrar la columna A? Una manera sencilla es irse a la letra, darle clic derecho y aparecerá la opción de eliminar. O si no, damos un clic en la letra A y control menos para eliminar. Si ya lo están probando, quizás se van a topar con algo extraño. Y yo también lo voy a hacer para que coincidamos si es que lo están probando. Porque el hecho de eliminar en estos casos trae consecuencias. Fíjense en esto. Voy a eliminar la columna A. Porque aparentemente no la necesito. Necesito solamente la columna B. Entonces la A la borramos. Clic derecho, eliminar. Y todo lo que estaba en ese espacio se va a recorrer. Todas las columnas que están a la derecha se van a recorrer en la posición donde estaba la A. Y esto es el efecto que va a causar. Van a notar que aparece ref. Toda la columna está con ref ahora. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto es común, esto suele ser un error común porque hemos dejado de escapar un proceso intermedio que es quitar la dependencia de fórmulas. Y ahorita les explico por qué. Voy a dar un control Z para recuperar este error, o sea, para volver a un estado anterior. Ahí todavía todo está bien. Ya he propuesto la solución en una columna distinta y la columna A sería la que tendría que quitar. Pero si la quitamos, pues se pone todo ref y pierdo datos. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Por ejemplo, el primer dato de la persona se llama Verónica, de la columna A, ya, es un dato, es un nombre. Ahora, si yo le doy clic a esta celda, van a ver que en la barra de fórmulas muestra el mismo dato. Ya, aquí está Verónica Villarroel y en la barra de fórmulas también se puede visualizar el mismo dato. ¿Qué quiere decir esto? Que son datos constantes o son datos fijos o son datos independientes, ¿ya? Que no dependen del comportamiento de nadie, simplemente están escritos y ya, no dependen de nadie. Pero eso no es lo que ocurre con la columna B. La columna B es una columna que depende totalmente de la columna A. Por ejemplo, si yo le doy clic al dato de Verónica Villarruel, pero de la columna B, van a notar que en la barra de fórmulas no aparece su nombre, no aparece el mismo nombre como en la columna A, sino aparece la fórmula que se aplicó para obtener el valor corregido. Y en la fórmula le hemos dado como referencia el dato A2, que es el dato independiente. Y si yo por algún motivo borro este dato, esta otra fórmula también deja de tener sentido porque ha perdido el dato que le interesa.
o el dato que necesita para calcular y corregir la fórmula non propio, necesita de esta celda, de la celda de la primera columna, para devolverte un resultado. Y si nosotros la borramos, entonces la fórmula es como si le quitáramos el dato que necesita para la fórmula. Y como ya no tiene el dato, la fórmula se rompe y dice ya no hay referencia, o la referencia que se tenía se perdió. Eso es porque nosotros hemos visto que aparece ref. Esto se puede interpretar como que la referencia a la que hacías, bueno, en sí, el dato a la que hacías referencia para calcular non propio ya no existe. La referencia original se perdió. Y sí, porque lo acabo de eliminar. Ya, eso es importante considerar. Entonces hay que hacer algún proceso intermedio para que ya no se dependa de la primera columna y la primera columna la podamos eliminar sin problemas. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a dar control Z nuevamente. El proceso intermedio es sencillo realmente, no es complicado. Lo que hay que hacer simplemente es marcar toda la columna o todos los datos de la columna. Después darle control C o clic derecho, copiar sobre todo lo que hemos marcado. Yo le voy a dar control C. Listo, ya le di control C. Y una señal de que he dado control C es que el borde verde ya no es continuo. Ahora son como líneas segmentadas o discontinuas. Y en algunas versiones incluso se mueven como si fueran hormiguitas caminando. Y en algunos casos pues se quedan quietas, pero ya no son continuas, ya no es una línea continua. Eso quiere decir que hemos copiado algo. Si no estuviera copiado nada, lo que va a aparecer es esto. Una línea continua, como si fuera una sola línea verde. Eso quiere decir que Excel no tiene ningún dato copiado. Y si tú intentas pegar algo, no va a funcionar. Y entonces voy a dar control C. Y el siguiente paso es darle clic derecho, ya sea con el pad mouse de la laptop, o no es, ¿qué es? No es pad mouse, ¿no? Es touchpad, creo. Y darle, o con el mouse darle clic derecho, ¿ya? Y seleccionar la opción que diga ese panelcito que dice 1, 2, 3. Esa opción quita la dependencia de fórmula, en pocas palabras. Si yo elijo esa opción, voy a darle un clic. Listo. No tiene que ocurrir aparentemente nada, ¿ya? Todo tiene que estar tal cual. Lo que sí va a haber, el cambio que sí va a haber es que cuando yo le dé clic al dato de la columna B, que antes me mostraba non propio, ahora me tiene que mostrar el mismo valor del nombre. Aquí dice Verónica Villarroel, en la celda también dice Verónica Villarroel. Entonces, de esa manera hemos quitado la dependencia de fórmula que se tenía con la columna A. Hace rato no decía el mismo dato en la base de fórmulas, sino decía non propio, paréntesis, A2 y cerramos paréntesis. Entonces, eso quería decir que toda la columna B dependía de la existencia de la columna A. Y si yo borraba la columna A, la columna B se rompía o dejaba de tener sentido. Ahora, con este procedimiento de copiar y pegar como valores, le quitó la dependencia. Y después de esto, ya podemos eliminar la columna A, que es la que no tiene el formato correcto, ¿no? Clic derecho, eliminar.
y la columna y todas las columnas se desplazan hacia la izquierda y la columna que era auxiliar se convierte en la nueva columna A. Y los datos tienen que estar ahí sin perderse, sin mostrar falta de referencia. Quiere decir que el procedimiento sí lo hizo de manera correcta. Bien, entonces para cuando yo quiero corregir una columna completa, por lo general en el análisis de datos es necesario crearse o insertarse una columna auxiliar. Y en esa columna auxiliar proponer la corrección mediante un aislamiento o fórmula como lo hemos hecho y luego hacer ese procedimiento de copiar y pegar como valores para romper esa dependencia y poder eliminar finalmente la columna que ya no necesitamos, la columna que estaba mal, vamos a decir. Ya, esa es la idea de utilizar columna auxiliar aprovechando la resolución de la pregunta número 2. Si tienen alguna consulta o duda hasta este punto, si tal vez no han logrado insertar columna o la fórmula, qué fórmula era, están en toda libertad de poder mencionarlo y mostrarlo nuevamente. Porque a partir de acá es como que es una bola de nieve. Si acá no hemos realizado el procedimiento, es algo que se va a ir arrastrando para las siguientes. ¿Ya? Bien, yo creo que podemos pasar entonces a la siguiente etapa o a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice segmentar los nombres y apellidos en distintas columnas. Si nosotros volvemos a nuestro registro, vean, la columna A registra el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Los tres datos del nombre completo de la persona están en la misma columna o en una celda de la misma columna. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Que esto no sea de esa manera. Por ejemplo, aquí voy a un poquito mostrar. Lo que nos está pidiendo es que en una columna pongamos su nombre, en otra columna pongamos, o en otra celda Villarroel, y en otra columna pongamos su apellido paterno. O sea, en distintas columnas segmentar su dato. ¿Esto para qué? Esto para facilitar el orden de los datos. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Por qué facilitará el orden de los datos o de los registros? Porque ¿qué tal si yo en este momento podría pedir o necesitar que este registro se ordene por apellido paterno? Pueden intentar yendo a la pestaña de datos. Acá está, por ejemplo, la parte para ordenar que habíamos mencionado en alguna clase. Me bastaría con presionar alguno de estos dos botones, AZ o ZA, para ordenar. ¿Cuál va a ser el punto o el problema? Que Excel se fija en el primer carácter con el que comienza el dato. El primer carácter con el que comienza la celda o el dato es con la B, B de Verónica en este caso. Eso es lo que se fija al ordenar. ¿Qué es lo primero que está escrito? En la siguiente celda se va a fijar la M de María. En la siguiente celda se va a fijar la P. Y va a tomar como referencia esas letras. Y no nos conviene. A mí me están pidiendo que ordene por apellido. Villarruel,
Quispe, Ramos, García, pero Excel no puede saltar a la siguiente palabra en una celda así de forma directa. Siempre se va a fijar en lo que esté escrito primero, cómo está empezando la celda. Así que es complicado ordenar en este estado, cuando todo el nombre completo ocupa una celda. Las bases de datos, siempre por norma general o regla, los datos deben ser ingresados en celdas distintas. Me refiero a que en una celda el nombre o nombres, en otra celda los apellidos, el apellido paterno, y en otra celda el apellido materno. Eso es una correcta estructura de ingresar un dato o los datos de una persona en diferentes celdas o en diferentes columnas. No registrar todo en la misma celda. La pregunta va orientada a eso, a que nosotros de alguna manera podamos dividir los datos del nombre en diferentes columnas. Así que vamos a empezar. El primer paso es el siguiente. Yo debo de marcar todos los datos que yo quiero segmentar. En este caso, toda la columna A necesito segmentar y la estoy seleccionando. Ya lo estoy pintando para indicarle a Excel, estos datos son los que quiero yo dividir en distintas columnas. Excel me da alternativas para hacer esta división. Me proporciona una fórmula que esta solamente quizás la vamos a probar porque esto va a depender de la versión que ustedes usen. En la versión, si no me equivoco, en la versión 2024 o en la versión 365 está esa fórmula, pero después no está en otras versiones. Si tienes 2019 o 2021 no está, y hay que tener cuidado en esa parte. Por eso mejor irnos a la herramienta universal, a la segura, vamos a decir. ¿Cuál es esa herramienta universal que me permite segmentar datos? Es la que voy a señalar en este momento. Si ustedes se van a la pestaña de datos, entre todas las herramientas que dispone esa pestaña, van a encontrar una que diga texto en columnas. Esa es la herramienta que nos va a ayudar a dividir los datos en diferentes columnas. Los nombres en una columna, los apellidos paternos en otra y los maternos en otra columna. ¿Qué herramienta nos va a permitir esto? Texto en columnas. La vamos a probar. Ojo acá que en la columna B tenemos el celular y en la columna C tenemos el correo. Voy a proseguir. Voy a marcar toda la columna que yo quiero dividir, todos los datos de esa columna, y luego voy a irme a texto en columnas. Eso está en datos. Voy a dar un clic en texto en columnas y se va a abrir. A ver. Ahí está. Se abre una ventana. Es un asistente que te va a guiar cómo quieres hacer la segmentación de los datos. ¿Ya? En esta primera parte aparece, tenemos que elegir entre una de dos opciones. Una opción que dice delimitados y otra opción que dice de ancho fijo. Para este caso, en donde yo quiero dividir nombres y apellidos, me conviene utilizar la opción delimitados, porque esta opción me permite elegir en qué punto indicarle para que Excel divide el dato y lo pase a otra columna. Me permite decirle hasta este nombre y luego el apellido, manda a la otra columna. La otra opción que dice de ancho fijo es una opción que solamente se aconseja si el dato que quieres dividir es fijo. ¿A qué me refiero?
a que tú quieres dividir el dato de 4 en 4 letras, o cada 4 letras quieres hacer una división, o cada 5 letras quieres hacer otra división a otra columna. Es cuando ya tienes un ancho definido. Pero en nuestro caso no es así, porque los nombres de las personas tienen diferentes cantidades de letras y varía de un dato, de un registro a otro registro, varía eso. No nos conviene la opción de ancho fijo, nos conviene delimitados. En ese caso lo dejamos esa opción tal como está y le damos en siguiente. La siguiente ventana que se nos abre es ahí en esta ventana donde tenemos que indicarle dónde va a ser ese punto de corte donde yo quiero que divida el nombre del apellido. Por ejemplo, acá, si volvemos al dato, quiero que después del nombre haga un corte y el apellido esté en otra columna. Termina el primer apellido, perdón. Entonces quiero que haga un corte y que el otro apellido lo mande a otra columna. ¿Ya? Entonces, para este registro, así sería la división. Para el siguiente registro también va a haber el nombre María y quiero que allí haga un corte. Luego en el primer apellido y luego en el siguiente apellido. O sea, cada vez que termine el nombre y los apellidos, hago un corte. Ahora, si nosotros notamos, y yo también les preguntaría eso, entre el nombre y el apellido, ¿qué hay? Hay algo, ¿no? Hay algo que separa del nombre del apellido. Ese algo es el espacio. ¿Ya? Hay un espacio entre el nombre y el apellido. Eso es lo que nosotros debemos indicarle a Excel para que pueda segmentar el dato y mandarlo a otra columna. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver en la ventana, debemos marcar esta casilla que dice espacio. Con eso le estamos diciendo, donde tú ves un espacio, ahí es un punto delimitador. Ahí haz un corte. Ahí dividirlo a otra columna. Ahí haz una división de columna. Es como si le dijéramos, ahí donde veas un espacio, haz una división de columna. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, si yo marco la casilla de espacio, van a ver que abajo hay una vista previa. Y en la vista previa, como que se alcanza a ver el resultado que vamos a obtener. Los nombres ya está en otra columna, el apellido ya está en otra columna y el apellido materno ya está en otra columna. Eso es el procedimiento. ¿Ya? Puedo elegir entre punto y coma, pero mis datos no tienen punto y coma. Puedo elegir coma, pero mis datos no tienen comas. Mi dato a que yo quiero segmentar que contiene espacios. Entonces, donde haya un espacio, está haciendo una división de columna. Y listo. Incluso yo en este punto ya puedo dar en finalizar. Aunque Excel me dice que hay un punto siguiente más todavía. Hay algo más. Así que vamos a darle en siguiente. Este último pasito o esta última ventana es para que nosotros le indicamos a Excel si alguna de estas columnas que se ha segmentado contiene fechas. Solamente es para eso. En nuestro caso, la primera columna es nombre, la siguiente columna es apellido paterno, la siguiente columna es apellido materno, o sea, ninguna es fecha. Entonces, en esta ventana no es necesario hacer nada. ¿Ya? Solamente esta ventana es para indicarle a Excel si hay alguna columna luego de la división
que sea fecha. Yo podría marcar aquí, esta es fecha, y luego indicarle el formato, si está en día, mes, año, DMA, dice acá. O podría indicarle si mis fechas están en formato de mes, día, año, o está en formato de año, mes, día. Excel me permite definir el formato si es que fuera necesario. En este caso no nos toca a nosotros esto porque ninguna de las columnas no es fecha. Lo dejo en general y finalmente le damos clic en finalizar. Y saldrá esto. Esto es muy normal porque ahorita lo que estamos haciendo implica una consecuencia importante que quiero que noten también. Dice que aquí hay datos, dice, ¿deseas reemplazarlos? ¿Cuáles son los datos? La misma columna A que tiene todo el dato completo se va a reemplazar con solamente los nombres. La columna B que tiene los números de celular se va a reemplazar con los apellidos paternos. Aquí va a ser con los nombres. ¿Ya? La siguiente columna va a ser con el apellido paterno y la siguiente columna se va a rellenar con el apellido materno. Ese es el mensajito que me da, que aquí hay datos, ¿deseas reemplazarlos? Y pues a este punto yo creo que nos damos cuenta de que no nos conviene reemplazar porque vamos a eliminar los números de teléfono y los correos también se van a ir, se van a reemplazar. ¿Ya? De todas maneras le voy a dar en aceptar para que se vea que realmente pasa esto. Recuerden que siempre tenemos un control Z para revertir lo que hayamos hecho por accidente o por error y volver a un punto donde todavía todo estaba bien. Voy a darle en aceptar y efectivamente van a notar que los nombres ocupan la columna A, los apellidos ocupan la columna B y el apellido materno ocupa la columna C. ¿Y dónde están los números de celular y dónde están los correos? Se reemplazaron. Incluso acá los mismos nombres completos se reemplazaron por solamente los nombres. ¿Ya? El procedimiento de dividir texto en columnas es el correcto. Solamente acá lo que hemos dejado escapar que es que no hemos preparado el espacio inicial que requiere esta herramienta para dividir tus datos. O sea que yo antes de haber hecho toda la segmentación debería haber abierto ¿cuántas columnas más? Debería haber abierto una y dos columnas más extra, insertar dos columnas extra para que lo ocupen el apellido y el apellido materno. Eso es lo que nos faltó. Entonces vamos a dar un control Z y ahí volvemos otra vez a donde todo estaba bien. Ahora, sabiendo y considerando todo esto, ¿qué nos toca hacer? Nos toca insertar dos columnas para el apellido paterno y para el apellido materno. Lo haremos. Voy a dar clic derecho en la letra B, o sea, en esta parte, y voy a seleccionar la opción insertar. O si no, marcan con un clic y luego control más. Ya depende cuál sea más adecuado. En este caso voy a dar clic derecho, insertar y una vez más clic derecho, insertar. ¿Por qué hice esto? Porque al hacer la segmentación, la primera columna va a tener los nombres, la siguiente columna va a tener los apellidos paternos y la siguiente columna va a tener los apellidos maternos. Ya, por eso estoy previamente, antes de utilizar la herramienta texto en columnas, tengo que preparar el área necesaria o preparar la cancha, por ejemplo. Cuántas columnas son necesarias,
estimar cuántas columnas me son necesarias para hacer la segmentación. Listo. Volvemos a repetir el procedimiento. Seleccionamos todos los datos que se van a segmentar. Volvemos a dar clic en texto en columnas. Lo dejamos en delimitados. Siguiente. Aquí ya se marcó el espacio, que se guarda la configuración anterior que apliqué. Y incluso voy a dar en finalizar, porque la siguiente ventana era decidir si es fecha o no, pero aquí ninguno de los datos es fecha, así que directamente voy a dar en finalizar. Solamente asegúrense de que esto esté marcado en espacio y luego podemos dar en finalizar y verán que ya se ha dividido los datos en las columnas correspondientes, en las nuevas columnas que hemos insertado. Si aparece aquí datos deseas reemplazar, igual podemos colocarle sí, porque nos hemos asegurado de que las columnas nuevas, ahí es donde se va a vaciar la segmentación de datos, que no vamos a afectar al celular ni al correo electrónico. Hasta acá alguna consulta. Ok, creo que estamos, bueno, asumo que estamos bien. Acá voy a corregir un poco. Bueno, este nombre está bien. Esto sería apellido paterno. Esto sería apellido. Ya estoy viendo un mensajito. A ver, lo veo en un momentito. Apellido materno. Tienen un ancho un poco excesivo, ¿no? Vamos a ajustarlos. Doble clic. Doble clic. Y doble clic. Listo. Ahora la consulta es... Allá. Creo entender. Por ejemplo, lo de eliminar la columna A sería en cuanto... Quizás la pregunta 2, ¿no? Si no me equivoco. Porque era el punto en donde hemos corregido los nombres a mayúsculas o a formato de nombre propio, pero quedó una... Hay que eliminar la columna original y hay que quedarse con la columna auxiliar, porque la columna auxiliar es la que está bien. Ya, creo que por ahí va la pregunta. Si estoy mal, corregime. Pero la pregunta pienso que va que una vez que nosotros hemos corregido en una columna auxiliar y ahí está todo bien, nos toca eliminar la columna original. Pero al eliminar la columna original, si lo hacemos así directamente, vamos a entrar en un error de pérdida de referencias. Y eso tiene que ver con la dependencia de fórmula. La columna donde está la fórmula depende de todo lo que tenga la columna original. Y si yo quito la columna original, se borra todo. En ese caso, bueno, en sí voy a asumir esto ya. En este punto, en esta pregunta ya no puedo volver atrás tanto porque hay que retroceder unos cuantitos pasos. Lo que sí recomiendo hacer es marcar. Ya, ahorita es solamente como una muestra lo estoy haciendo ya. Hay que marcar la columna auxiliar que estaba bien todo y luego hay que darle clic derecho
y seleccionar la opción copiar, ¿ya? En el caso tuyo. Y una vez hecho eso, hay que darle otra vez clic derecho sobre este mismo parte que está pintada. Hay que darle clic derecho otra vez y darle en esta opción de pegar, en esta que dice 1, 2, 3. No hay una opción textual que diga pegar, sino las opciones para pegar son estos tableritos amarillos. Son diferentes formas de pegar lo que hemos copiado. Perdón. En esta parte sería seleccionar el segundo tablerito que tiene una numeración de 1, 2, 3, y esa opción me va a permitir pegarlo como valores. De esa forma se rompe la dependencia de fórmula. Si tú haces ese pasito, vas a notar, o bueno, en sí, si haces ese pasito, ya está solucionado el problema en su mayoría. Ya puedes borrar la columna original que estaba mal, haciéndole clic derecho sobre las letritas que están encima y le pones eliminar. Y la columna que estaba con fórmula no debería sufrir ningún cambio. Ya, vamos a intentar, bueno, vas a intentar a ver qué te sale. Pero en sí el procedimiento resumido sería marcar la columna auxiliar, clic derecho, copiar y luego ahí mismo clic derecho, pegar con el 1, 2, 3. Y al darle clic ya se quitó la dependencia. Ya se quitó la dependencia y podemos eliminar tranquilamente la columna original haciéndole clic derecho, ya sea en la A, en este caso sería en la A, y ponerle eliminar. Entonces la columna A se va a eliminar, todo lo demás se va a recorrer hacia la izquierda y de esa manera estaría el proceso hecho. Intenté realizar ese procedimiento. Ya, creo que vi un minuto tarde el que ya lo hiciste. Qué bueno. Bueno, a ver, continuemos con el enunciado. Nos toca la pregunta número 4. Aquí, por ejemplo, nos dice, quita los prefijos de llamado de los números de celular. El dueño o la dueña o quien nos los esté pidiendo puede quizás necesitar que le han pasado números de celular de algún otro Excel, quizás lo ha copiado, pero al copiarse se copió con los prefijos más, los prefijos de país, que el 591 es el prefijo de país de Bolivia. Entonces, eso no lo quiere, no lo necesita. Solo necesita ver el número, el propio número de celular. Ya no quiere ver el prefijo. Entonces, nuestra tarea es utilizar alguna herramienta o alguna fórmula o algo que Excel tenga, si es que lo tiene, cosa que me permita solamente quedarme con el propio número, nada más. Si no hubiera nada que, ninguna herramienta que Excel me brinde, tendría que borrarlo manual, ¿no? Manual, doble clic, manual borrar, y eso es el uno por uno. ¿Ya? Eso no es la idea en este caso. En este caso es tratar de encontrar una herramienta que nos permita hacer esto de una manera más rápida. Y sí, hay esa respuesta o esa herramienta. Es una fórmula. Ahora, volvemos al punto. Como yo quiero arreglar todos los datos de una columna, ¿qué necesito hacer antes? Necesito insertar una columna auxiliar vacía. Ya, porque aquí mismo no lo puedo corregir de manera rápida, a menos que lo haga manualmente uno por uno. Si yo quiero corregir de una manera rápida toda la columna,
entonces es necesario insertarse una nueva columna auxiliar. Y lo vamos a hacer. En este caso me tocaría darle clic derecho a la letra E para que la nueva columna auxiliar se inserte a su izquierda, ocupe ese espacio. Entonces le voy a dar un clic derecho a la E y luego voy a seleccionar la opción que diga insertar. Y a la izquierda de los correos se insertará una columna. Y en esta columna auxiliar vamos a proponer la corrección. Aquí voy a volver a copiar el encabezado que dice celular. Y abajo en la siguiente celda, pues, usamos la propuesta, ¿no?, de solución. ¿Cuál es? Una fórmula también. Aquí es una fórmula, no hay una herramienta que me ayude. Sí hay, pero créanme que nos conviene utilizar fórmula en este caso. Podríamos utilizar una herramienta que se llama la herramienta de reemplazar, pero es más largo que utilizar la fórmula. Voy a colocar igual y la fórmula que vamos a utilizar para corregir esta columna va a ser la fórmula derecha. Así se llama, derecha. Se abre paréntesis. Se selecciona el dato que yo quiero corregir. Se pone punto y coma. Y se le indica cuántos caracteres, con cuántos caracteres yo me quiero quedar. Yo me voy a adelantar, voy a escribir directamente un 8 y les digo por qué el 8. Y van a ver que yo le doy enter y solamente ya tengo el número. Jalo hasta abajo y ya tengo el problema resuelto. Ahora viene, ¿qué es lo que ha pasado? ¿O cómo se ha realizado esto? Por ejemplo, la fórmula derecha, su trabajo es extraer todos los caracteres desde el extremo derecho de la celda, una cierta cantidad de caracteres que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, le estamos diciendo, desde la derecha vas a extraer de este dato, o sea, de todo este valor, desde la derecha vas a extraer 8 caracteres o 8 dígitos, como quieras verlo. Entonces, desde la derecha, desde la derecha sería el 0, sería el primero, va 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, eso es lo que le estamos indicando al Excel. Desde la derecha vas a extraer 8 caracteres, 8 dígitos. Es que esta fórmula es capaz de extraer ya sea letras o ya sea números. Entonces, en este caso podríamos referirnos como dígitos, perdón, como dígitos. Entonces, eso es lo que está haciendo la función derecha o la fórmula derecha. De la celda D2, que es todo esto, vas a extraer desde la derecha 8 caracteres o 8 dígitos. Y esos 8, como un número de celular está compuesto por 8 dígitos, por eso lo estoy indicando yo 8, para que solamente extraiga este pedacito desde la derecha, ¿ya? En esa dirección va a extraer. Y todo lo demás lo ignora o lo omite. Solamente lo que yo le indiqué, eso extrae, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y listo. Y con eso funciona. Y ustedes, como verán, la fórmula derecha extrae desde la derecha. Y también hay la fórmula izquierda. ¿Y qué creen? Eso va a extraer
desde la izquierda cierto número de dígitos que yo pudiera indicarle. O sea, hay esas dos fórmulas para que ustedes puedan utilizarlo si es que lo llegan a requerir, ¿no? Tienen la fórmula izquierda y tienen la fórmula derecha que les permite extraer una porción de caracteres o dígitos de un dato de la celda, del dato de la celda, cierta cantidad de caracteres, en este caso 8, desde la derecha, para quedarme solamente con los números de celular. El paso siguiente, ¿cuál es acá después? Es eliminar la que ya no necesitamos, pero para eso, ¿qué necesitamos hacer previamente? Hacer un copia y pega, porque la columna que está correcta todavía es dependiente de fórmula. Toda esta columna depende de la función o de la fórmula derecha. La fórmula derecha necesita de los datos de la columna D, de la columna que está mal. Ahora, si yo directamente elimino esto, esto va a aparecer como ref nuevamente. Yo no quiero eso. Entonces, para que eso no pase, necesito marcar todos los valores de la columna que está corregida. Le doy clic derecho, copiar, y ahí mismo, sobre la parte pintada, le doy clic derecho y elijo pegar como valores. El 1, 2, 3. Clic. Y ese procedimiento me permite romper la dependencia. O sea que ahora ya puedo borrar esta otra columna de forma libre, sin correr el riesgo de que la otra columna me aparezca ref, porque ya no depende ninguna de la otra. Ambas columnas se han vuelto independientes con este copia y pega que hemos hecho. En este caso, la columna D, le doy clic derecho y lo puedo eliminar. Y ya me quedaría con la columna D solamente. Entonces están viendo que ese procedimiento para corregir columnas enteras requiere un proceso quizás un poco rutinario, porque siempre vamos a tener que insertar una columna auxiliar y luego vamos a tener que hacer un copia y pega como valores para romper la dependencia de la columna auxiliar con la columna original. Y listo. Si nos acostumbramos a eso, vamos a poder proponer la corrección y borrar sin problemas la columna que ya no necesitamos. Aquí solamente hay un pequeño detalle que aparece, que son unos triangulitos verdes a la esquina izquierda. Esto no sé si les he comentado anteriormente, pero esto es porque Excel supuestamente, entre comillas diré, cuando muestra ese pequeño guiño a la izquierda, te está diciendo que es como si el Excel te dijera: parece que veo que has hecho una operación incoherente, no le veo mucha coherencia a lo que has hecho. Siempre que aparecen esas figuritas verdecitas a la izquierda, te están diciendo que lo que hemos hecho, según el Excel, no le parece coherente. Puede ser por diversas razones, puede ser por sumar datos medio extraños, por multiplicar algo medio, valores que no incluyen todos los valores que quizás el Excel esperaba, o en este caso que aquí el caso es muy particular. Por ejemplo, los valores numéricos siempre tienden a alinearse de una celda, siempre se alinean a la derecha. ¿Ya? Todo número que tú escribes en el Excel siempre se va a alinear a la derecha de la celdita donde lo escribes. Ahora, en esta columna de celular, pues pasa exactamente lo contrario. De una celdita, bueno, lo voy a pintar de verde, de esta celdita, el valor, que son todos números,
¿por qué se está alineando todo a la izquierda? Eso es lo que ves dar el Excel. Ya de ese valor que el Excel dice, yo veo puros números ahí, ¿por qué están a la izquierda si los números tienen que estar alineados a la derecha? Esa es la incoherencia que ve. Y ahora, ¿por qué se alinearon a la izquierda? Se alinearon porque hemos utilizado una fórmula, o sea, la fórmula derecha, lo que hace es devolverte es un resultado de tipo texto. O sea, te devuelve un resultado texto, no te devuelve un resultado número. Entonces, cada valor de acá del número de celular es un aparente formato texto para el Excel. Pero el mismo Excel dice, todos son números. Deberíamos hacer algo para que se alineen a la derecha. Y aquí vas a ver un pequeño icono de advertencia que te da opción a corregir ese error. Para corregir ese error, de un golpe, yo sugiero marcar todos los números donde aparecen esa figurita. No el encabezado, ¿no? El encabezado no tiene nada que ver. Desde el primer número del celular lo voy a marcar y lo voy a pintar hasta abajo. Luego vuelvo hacia arriba y le doy clic al iconito de advertencia que me aparece a la izquierda. Y me va a sugerir una solución. La solución es convertir en número ese valor que está almacenado como texto, dice. Es que la fórmula derecha nos los ha devuelto como texto. Debería haber devuelto a nosotros como número, pero no devuelve como número, devuelve como texto el resultado de la fórmula derecha. Solamente nos toca hacer este pasito y se arregla todo. Convertir en número. Y todo lo va a llevar a la derecha porque un número siempre se alinea a la derecha. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos a dejar la sesión de hoy hasta acá, por favor. Y la vamos a continuar en la siguiente clase. Ya, si no hay más consultas o dudas, nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan una buena noche.